Estudio Verde, en este octavo conversatorio. Pues antes de comenzar quisiera mandarles un caluroso saludo, un abrazo desde el fondo de mi corazón. Venimos de una época bonita que es la Navidad, Año Nuevo, pero también aquí en Acapulco, yo sé que nos ven de otras partes, hasta incluso de Estados Unidos, nos ven. En Japón también nos ven, en Japón tenemos por ahí una fan de Japón. Entonces, yo sé que venimos pasando de aquí a Acapulco pues un proceso un poco difícil y todo esto también tiene relaciones, ¿no? Entonces, pues les mando un abrazo, esperando que todos estemos bien, que sus familias estén bien y bueno, también para que nos demos cuenta que hay que empezar a concientizar y a crear conciencia sobre la educación ambiental, ¿no? Pero además estoy muy emocionada, la verdad, porque dejamos muchos lunes por pasar y teníamos agendado ya aquí a quien me acompaña, a mi compañera del doctorado y que también es mi amiga, ¿no? Y que somos compañeras universitarias, docentes. Y estoy muy contenta de tenerte, Rosa Iris, muy emocionada. ¿Cómo te sientes? Bueno, buenas tardes, estimado público, audiencia de Estudio Verde, seguidores de la doctora Mireya. Me siento muy emocionada y un poquito nerviosa, pero muy entusiasmada porque pues este es un espacio cultural donde deben de permear en todos los niveles y en todos los sectores, ¿verdad? Se debe de hacer una costumbre que se difunda pues lo bueno, lo malo, lo que está por venir, ¿verdad? En este caso, de sustentabilidad del ambiente, ¿no? Todo lo que tú trabajas aquí en este estudio. Pues sí, pues muy contenta yo de verdad de tenerte. Como les decía, ya la habíamos agendado y cancelamos, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un poquito más de tema de qué hablar, ¿no? Con lo que nos pasó. Híjole, yo creo que el tema que querías hablar antes, ahorita como que va a ser énfasis también en todo lo que está pasando. Y bueno, antes de seguir, quiero mandar saludos a quienes nos acompañan, a Víctor Jesús Olea, saludos, Tigo Cuevas, Laura Cedeño, Enrique Jesús Flores, que siempre nos está viendo, Charlie Mejía, saludos, Eduardo López, nos están viendo desde Admisión Escolar Zona Sur, María Guadalupe Corral desde Chilpancingo. Saludarles y agradecerles que nos estén acompañando. Los invitamos también a que compartan en sus redes sociales, y también comentarte, Rosa Iris, que estamos en Spotify, para que cuando quieras ir en el carro escucharte, después a ver qué dije, qué no dije, qué me faltó, porque como decías, para la próxima vez también nos puedes acompañar. Estamos en Spotify, se sube los miércoles y en YouTube, obviamente, ¿no? En Instagram. Entonces, pues muy contenta de tenerte, pero quiero comentarles un poquito más de Rosa Iris Balbuena, ¿no? ¿Quién es ella? Ella tiene un perfil, es técnica en enfermería y médica general de la UAGRO, tiene una maestría en salud pública por el ICES, ¿sí? Un doctorado en ciencias ambientales también por la UAGRO y se graduó con la tesis La nueva cultura de agua para la sustentabilidad, que es uno de los temas de los que vamos a abordar. Tiene un diplomado en género y derechos humanos, un diplomado en la otra política, ética, política y arquitectura, arquitectónica de la liberación, por la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Tiene un curso en gestión sustentable del agua y bueno, tiene muchos cursos más, tiene artículos escritos, pero pues un poquito, ya después que se comuniquen contigo para ver un poquito más sobre Rosa Iris, ¿no? En su parte curricular, has hecho muchas cosas de reconocer. Actualmente es docente de la UAGRO, docente investigadora de la Facultad de Enfermería número 2 y felicitarte también como coordinadora de vinculación de la zona sur. Rosa Iris nos va a hablar sobre el tema del UAGRO ante el panorama de la insustentabilidad local versus la crisis civilizatoria. Pero antes de comenzar así como a profundidad, yo hice una serie de preguntas, Rosa Iris, que me gustaría ir más como que las vayamos describiendo así, ¿no? Porque tenemos público de nutrición, tenemos público de enfermería, tenemos psicólogos, tenemos licenciados en Derecho, contadores, administradores. Y a veces estos temas no son fáciles de digerir para todos, ¿no? Pero sí es un tema que todos deberíamos de conocer, ¿no? La sustentabilidad nos compete a todos. Y quisiera empezar por ahí, que nos platiques con tus palabras
no con los definiciones así bien precisas y concisas, sino con tus palabras. Recordemos que tenemos gente de Sí. todas las edades en el público viéndonos y que nos platiques qué es la sustentabilidad. Sí. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte, a ver si yo creo que se escucha, tiene todo muy bonito aquí preparado. Es muy importante no quedarnos con la definición de preservar los recursos para las generaciones futuras. Para nosotros que nos formamos aquí en la universidad, el paradigma de sustentabilidad es muy complejo y así se publicó, Sistema Complejo Sustentabilidad, que tiene que ver vivir bajo principios. ¿Qué principios? Varios principios. El principal es vivir bajo irrebasabilidad de la vida y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de nuestra vida vayamos desarrollándonos y viviendo, existiendo, pero a través de dejar usar recursos, pero dejar que la tierra se regenere, respetar esa capacidad de carga que tiene la tierra. Primeramente, vivir bajo esos principios, entre otros. Después es, pues, lo cultural, ¿verdad? Formar agentes de transformación, agentes y comunidades, políticas, pues, para la sustentabilidad, con esa hackeando, pues tenemos que hackear el paradigma cultural depredador oculto, ¿sí? Esto a través de los tiempos, a través de los siglos, nos han formado con una cultura positivista que no es del sur global, ¿verdad? De nuestros ancestros. Entonces se vino a posicionar una cultura europea, una cultura cartesiana, donde se radicó pues nuestro idioma, nuestras formas de vivir, ¿verdad? Que respetaban precisamente los recursos y la tierra. Entonces tiene que ver la sustentabilidad con eso. Y les decía del hackeo cultural depredador oculto, porque ya como nosotros como universidad somos un nido donde tiene que emanar la cultura, pero ¿qué cultura? Copiada de otros paradigmas. Tenemos que rescatar en nuestra cultura ancestral. No todo es malo del positivismo, pero tenemos que rescatar nuestro idioma, nuestros usos y costumbres buenos, ¿verdad? Porque hay algunos que se tienen que deconstruir. Por otro lado, también se tiene que respetar las garantías individuales o la igualdad sustantiva de las personas. En este caso, de las otredades. ¿Qué quiere decir? De las personas, de las otredades que viven en la periferia, ¿verdad? De la comunidad. Los otros, ¿verdad? Los que nadie ve, los invisibles. Y hay un autor que por ahí dice los desterrados de la tierra, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con sustentabilidad. Por otro lado también es gobernar obedeciendo, ¿verdad? Mandar obedeciendo, o sea, una democracia participativa, preservando los derechos de las personas, los derechos de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los hombres, hablando de género, ¿verdad? Por otro lado, también, pues, reconocer, doctora, la insustentabilidad, más bien la sustentabilidad de la insustentabilidad. Tenemos que evaluar y reconocer las víctimas del capitalismo, ¿verdad? Principalmente, para poder hacer un balance de qué es lo que podemos, pues, remediar cualitativa y cuantitativamente. La desigualdad, es decir, reconocer la desigualdad, pero desde lo local. Les decía que es un concepto complejo y voy a la mitad, Entonces, también lo más importante y que a nosotros nos encanta es ver de qué manera se gestionan los recursos, el agua, ver de qué manera se gestionan los residuos, ¿verdad?
los derechos de las personas es muy importante, ya que el capitalismo sabemos que pues trajo desigualdad, trajo discriminación, entre otros, ¿verdad? Entonces es recuperar, más bien trabajar con este sector, ¿verdad? Sabemos que el capitalismo pues es una de sus consecuencias es el economicismo, ¿no? Que causó bastante discriminación y rezago social. Entonces, que tiene que ver con sustentabilidad. Ajá, todos días. Sí, pero entonces en eso consiste la sustentabilidad y pues integrar el concepto, ¿verdad? Que les decía al principio, que es vivir pues respetando los ecosistemas para pues dejarle a las generaciones futuras, pero no solamente humanas, también no humanas, es decir, todos los seres vivientes del planeta. Entonces, pues es muy amplio, muy complejo, pero nos da como un panorama del saber qué hacer, porque si bien la Agenda 2030 nos dice se tiene que hacer esto, pero no dice cómo hacerlo. Entonces ya con esta definición que sacamos aquí en el doctorado, puedes ya tener un blanco, ¿no? Donde trabajar la insustentabilidad, porque trabajamos con insustentabilidad hacia la sustentabilidad. Pero bueno, es un concepto muy amplio, ¿no? Engloba muchas cosas. La sustentabilidad no es unas simples palabras, obviamente tiene una definición, ¿no? Lo que decía José Iris al principio, que utilicemos los recursos. Yo creo que la mayoría de las personas la han escuchado, sin poner en riesgo para las futuras generaciones, ¿no? Pero engloba muchas cosas. La sustentabilidad se da en todas partes, no nada más nos confiere a los de la educación ambiental o los ambientólogos o los educadores en este eje, ¿no? Sino es transversal, lo que siempre hemos manejado, que se tiene que ver en todas las carreras. Y decías un concepto, la insustentabilidad, ¿no? Pero ¿cuál es el panorama de la insustentabilidad local? ¿Qué nos puedes platicar un poquito de eso? Bueno, ya teniendo un poquito de rasgos de qué es la sustentabilidad, podemos darnos cuenta empíricamente del nivel de insustentabilidad que hay a nivel local, ¿verdad? Todos vemos el deterioro de la naturaleza, pero particularmente me gusta tocar mucho el tema de la cultura, ¿verdad? Porque nos encontramos en una crisis civilizatoria. Esto quiere decir que hay crisis en lo económico, hay crisis en lo ambiental, crisis en lo social, que es lo que nos atañe, ¿verdad? Pero ¿qué causó esta insustentabilidad? El capitalismo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen los autores. El capitalismo es causante de la miseria de nuestros pueblos. Entonces, si hay miseria, si hay pobreza, va a haber, por lógica, no necesita ser científico, va a haber enfermedades, va a haber discriminación, ¿verdad? Y va a haber violencia, ¿no? Entonces, si queremos paz para nuestras comunidades, tenemos que trabajar la sustentabilidad y la responsabilidad social. Pero, regresando al tema de la insustentabilidad local, tenemos que tocar lo macro primero, ¿verdad? Y vemos que, y lo dicen, ¿no? Los autores, que solamente el 1% de la población tiene el 80-90% de la riqueza del mundo. O sea que somos ricos mundialmente con un Producto Interno Bruto de 96.5 billones de dólares. Pero una pobreza, o sea, una desigualdad, una brecha totalmente abismal. Entonces, eso es un indicador de que el modelo neocapitalista y neocapitalista no está funcionando y que está en crisis, y por eso es la llamada crisis civilizatoria que pues el panel intergubernamental hace unos años, ellos mandaron una alerta roja a la comunidad, más bien al mundial, de que estamos en inminente riesgo ambiental, como lo vimos hoy con el Otis, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver con el economicismo que ahorita todavía se perpetúa, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausita aquí, de un segundo casi. Agradecer a los que nos ven por Instagram, porque les comento que siempre que hacemos el programa hacemos 15 minutos y una pausa, ¿no? Porque es lo que se puede subir. Agradecerles que nos vean, pero bueno, en Facebook seguimos. Voy a hacer una pausita para que tomes cafecito, doctora, y mandar saludos a los que nos están viendo. Sócrates, saludos a Jamie desde Chusmarcingo, Erika Almazán, Osmar, la maestra Nidia de nutrición, Jesús Portillo también, que es de nuestro club de fans, Elinoret, saludos, Jesús Emilio, también te amo, esposo, Arturo Wetzel, Luis González, Mari Morales de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, saludos. Verónica Martínez de Educación, Daniela GL desde la Educación de la Escuela de Superior de Desarrollo Sustentable. Ándale, ahorita aquí las preguntas. Saludos a la maestra Elvira, a Dulce Areli, a la directora de nutrición, saludos a Pi Adams, saludos a Armand Loretz, la nutrióloga Rosalba, saludos. Andrea, hola Andy, saludos, maestro Charlie. Karime Castañón, también de la Escuela de Educación, Neisser Marcos de la Escuela de Educación, saludos a todas, a todos que nos están siguiendo y los invitamos a compartir. Y bueno, estamos hablando sobre la insustentabilidad, ¿no? ¿Tú tienes como alguna propuesta de solución? ¿Tienes algún tip de cómo pudiéramos resarcir esto? Sí, sí. ¿Nos quieres comentar? Bueno, comentarles que, como les dijo la doctora Mireya, estoy en el pues campo de la vinculación, recién inicio, ¿no? En este encargo y queremos trabajar en vinculación con tu cuerpo académico para un poco más bien coadyuvar, ¿verdad? Con la problemática de insustentabilidad local. ¿Qué podemos hacer? Como dije, la crisis civilizatoria, ¿verdad? En cuanto a lo cultural, tenemos que transversalizar, eso ya es trillado, transversalizar la Agenda 2030 en los programas y planes de estudio, ¿verdad? Eso en todo podemos apoyar, pero le toca a nivel central, ¿verdad? Nos toca a todos, porque primeramente capacitar al docente, entre otras cosas. Pero lo que podemos nosotros intervenir más es en, formar al estudiante, ¿verdad? Con la educación no formal e informal, lo que haces aquí, ¿verdad? Y con lo no formal, sobre la problemática local. Tenemos que trabajar lo local para incidir de manera multilateral. Entonces, ¿en qué trabajar? Bueno, nosotros vemos aquí en Guerrero que la problemática ambiental que más nos atañe es la contaminación del agua y queremos llevar en este rectorado esa bandera de la preservación y de la calidad del agua, ¿verdad? En la localidad. Y por otro lado, ¿cómo se va a preservar? Vemos que trabajando con el agua podemos incidir la mayor parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Y otro eje principal que me gustaría invitarte en público a que nos colabores con lo de responsabilidad social, ya que tú eres especialista en residuos sólidos y es el principal indicador para disminuir la huella de carbono, ¿verdad? A nivel desde lo local. Todo se va a trabajar desde lo local para evitar primeramente el calentamiento, ¿verdad? De la temperatura del planeta, pero para tener pues datos y una solución a corto, mediano y largo plazo es la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Estudiar la generación de estos residuos, primeramente empezar por casa, ¿verdad? A ser más ambiciosos con la filosofía de la sustentabilidad que marca el Plan de Desarrollo Institucional y incidir mediante la herramienta de la responsabilidad social, ¿verdad? Sí, y bueno, ahorita hablabas una palabra clave del calentamiento global, pero esto se relaciona con el cambio climático, ¿no? Y siempre lo he mencionado, lo he platicado con muchas personas,
incluso en los congresos, ¿no? Mucha gente también dice que no existe el cambio climático, ¿no? Y viendo lo que pasó con el Otis y, híjole, yo que, pues que sabemos un poquito la magnitud, ¿no? De que podemos acabarnos, o se puede acabar nuestra vida en un instante. ¿Puedes definir coloquialmente qué es el cambio climático, sus consecuencias, sus causas? Sí, por favor. Bueno, decir previo, ¿verdad?, a explicar esto, que pues así como tenemos diversos pensamientos, ¿verdad?, que hay corrientes reduccionistas que dicen que, más bien negacionistas, que no hay cambio climático, y reduccionistas que se quedan con el cambio climático, la resiliencia y la, ¿cómo se llama la otra? Resiliencia y adaptación ambiental. Pero nosotros aquí en el doctorado, bueno, aquí con la doctora, vamos más allá. Nosotros ahora llevamos la bandera de la crisis civilizatoria, porque engloba todo, como te decía, la crisis ambiental, crisis financiera, crisis social, crisis cultural, entre otros, ¿verdad? Entonces, decir que al decir crisis civilizatoria va implícito que existe evidencia científica comprobada que hay calentamiento global, que hay aceleración del cambio climático. Muchas veces he dicho, bueno, los autores refieren que el cambio climático es natural, pero la mano del hombre y más la industria, ¿verdad?, ha acelerado este cambio climático, este calentamiento de la Tierra por las emisiones de carbono, ¿verdad?, que se quedan suspendidas en la atmósfera y que no dejan salir los rayos solares, entonces causando un efecto invernadero dentro del planeta, con el cual hay un calentamiento de las corrientes marítimas que causan estos fenómenos naturales más agresivos, ¿verdad? Van cambiando todos los ecosistemas con el aumento de la temperatura, y refieren los autores que si aumenta a más de 1.5 nos podemos encaminar hacia la sexta extinción masiva. Por eso ellos nos dicen que el operacionalizar todos los objetivos del desarrollo sostenible, toda la Agenda 2030 en todos los niveles y todos los sectores, podemos incidir. Pues ya les digo, nos dicen que tenemos que hacerlo, pero no nos dicen cómo. Entonces aquí nosotros pensamos que mediante un sistema de gestión socioambiental, con estos ejes que te digo, gestionar la huella de carbono a través de los residuos sólidos, de la gestión de los residuos sólidos, el estudio de la huella hídrica y la transversalización de la Agenda 2030 en planes y programas, pero también el más importante, y creo que esa es nuestra capacidad, ¿no? Hay una política de austeridad, pero hay talento, hay capacidad académica en todas las escuelas, y podemos fomentar la educación para la sustentabilidad formal, no formal e informal, como lo haces tú, y ese es nuestro fuerte, ¿verdad? Tanto la gestión de los residuos sólidos. Entonces, ese es como nosotros ya lo venimos haciendo en las comunidades, pero ahorita ya oficialmente pues tenemos la coordinación de vinculación, tenemos la jefatura de responsabilidad social, cultura para la paz, grupos vulnerables, porque el cambio climático, quiero decirles que afecta más a las personas vulnerables, es decir, a las personas pobres, a las personas enfermas, entonces, entre otros. Entonces, por eso es la urgencia de operacionalizar la responsabilidad social a nivel local, y en Acapulco, como es una instrucción directa del rector, instrumentar aquí en los lugares afectados por el huracán Otis, ¿verdad?, para la resiliencia local y la adaptación climática local, ¿no?, que ya así es. Se nos hace tarde para hacerlo, ¿no? Sí, pues es que
como dices, ¿no? O sea, esto es algo que está pasando y pues no nos podemos quedar de brazos cruzados, Rosa Iris, ¿no? Entonces yo aplaudo estas ganas de querer implementar, ¿no? Estas estrategias, dices tú, viene que se tiene que hacer y que para el 2030 cero pobreza y cero esto, pero no es tan fácil, ¿no? No nada más es decir, también es una inversión, ¿no? También entiendo que pues para llevar educación ambiental a veces a otros lugares es una inversión también, ¿no? Y tampoco viene cómo hacerlo, cómo hacer tus competencias, tus secuencias, todo lo que aprendimos a hacer, ¿no? Que no tenemos un perfil de educación, pero entonces aprendes en todo, ¿no? Pero son las ganas también de llevar, de aportar, ¿no? Así es, de aportar, ¿no? Esta parte de hacer educación ambiental informal, ¿no? Que llegue más gente, pues es comenzar con algo, ¿no? Con pequeñas acciones, pero así es, desde la casa incluso, ¿no? Todos. Ya tuvimos a Karel aquí, que fue la segunda invitada, y Karel nos enseñaba, es una niña de 3 años, y platicaba qué hace ella, ¿no? En casita. Entonces, imagínense, pero está súper bien lo que quieren implementar y cómo transversalizar, ¿no? Porque muchos dicen, a mí no me incumbe, por decirlo así, ¿no? Que digamos matemáticas a lo mejor, ¿no? Todo se puede, la educación ambiental entra por todas partes, basta con que queramos aprender, ¿no? Y a veces tampoco hay disponibilidad de los docentes, ¿no? Eso también es podríamos decir como que una barrera a veces, que no queremos aprender un poquito más. No, yo ya tengo mi clase desde hace 10 años y es así y ya no le voy a cambiar nada, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo hasta en matemáticas, ¿no? Si esto tiene, decía mi maestra de química, tiene 4 bracitos el carbono, ¿cuántos tienen 10 carbonos, ¿no? Moléculas, cosas así. Entonces buscar estrategias de cómo ir introduciendo esta educación ambiental, ¿no? Entonces, ya nos hablaste un poquito de la crisis civilizatoria, no sé si quieras agregar un poco más de qué es o... No, pues la crisis civilizatoria no es un paradigma, es una definición, más bien una alerta de lo que está pasando sin llegar al alarmismo, de un paradigma que está totalmente en crisis, totalmente para nuestro sur global, está, pues, no cumplió con las expectativas del desarrollo que ellos planteaban, ¿verdad? Por lo menos en nuestras comunidades. Voy a decir algo muy coloquial, los ricos más ricos y los pobres más pobres, y nuestras comunidades del sur global oprimidas, nuestras tierras depredadas, contaminadas, ¿verdad? ¿Y qué hemos ganado nosotros? Pues en cuestión económica, solamente algunos, ¿verdad? Entonces perdimos más, han contaminado con los agroquímicos, más bien envenenado la tierra, y eso nos da la pauta para saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, que nos volvamos más celosos con nuestras tierras, ¿verdad? Cuidarlas, pues hay otras maneras de cómo poder cultivar, ¿verdad? A lo mejor al principio va a ser la producción va a reducirse, pero la tierra va a ir sanando, porque tenemos que al 2030 tener soberanía alimentaria, bien lo dice nuestro presidente de la República, que debemos de regresar, no digo de iniciar, porque esto ya lo hacían nuestros ancestros, ¿verdad? La soberanía alimentaria. Y por eso digo que trabajar el agua, Mireya, es el parteaguas para la universidad, porque eso nos conduce a esta soberanía alimentaria, pero sobre todo la preservación del agua, porque se avecina una crisis hídrica, ¿verdad? Una crisis del agua, y mucha gente en las redes sociales, y los autores también lo dicen, que el siglo XX fueron las guerras de del petróleo, ¿verdad? De los hidrocarburos, pero en el siglo XXI, hasta me espanté,
La guerra guerra mundial, ¿no? Igual del sí, agua. o sea, todo el mundo lo sabe, eso, ¿verdad? ¿no? La guerra La del próxima agua. guerra va a ser por el agua, Así es. ¿no? Y Y quiero muchos decirles, pensamos que no es cierto, así ¿no? es, O sea, es que de verdad estos temas, Sí. yo escucho gente adulta, gente Sí. preparada, eso es puro rollo, ¿no? Esos de los ambientalistas, Sí. puro rollo, y que Estamos loquitos. sí, yo a veces digo, sí está de loca, pero No, bueno, no, de estamos locos buscando estamos los autores. No, no es cierto. Pues, Sí, pero es bien preparar. complicado, ¿no? Es bien Sí. complicado cambiar el chip, la Así mentalidad de es. las personas y que nos quedemos con los brazos cruzados, sobre todo. Ese es el punto de la crisis civilizatoria. Aquí en el sur global, cambiar el chip, dice la doctora, eso es, o sea, regresar a deconstruir competencias, ¿verdad? Y poner en una balanza, ¿sí? Lo que necesita el ser humano para vivir. Si el ser humano no tiene comida, ¿verdad? No te va a apoyar a cuidar el ambiente, ¿verdad? Y no va a haber desarrollo, va a haber violencia, desigualdad, o sea, es un círculo vicioso. Por eso desde la universidad queremos trabajar de manera cualitativa y por qué no de manera cuantitativa con los recursos que tengamos. Así es. Aquí se necesita colaboración, como tú dices, y disposición de las escuelas, pero sí con el eje pues desde arriba, cómo se va a hacer, ¿verdad? Que entiendo que dicen, bueno, yo quiero, pero no sé qué hacer. Entonces, ese es el punto, para eso vamos a estar ahí, o sea, apoyando a los docentes, alumnos, proveedores, padres de familia, ¿verdad? Entre otros. Muy bien. Los invito a que hagan sus preguntas. No sé si hay alguna pregunta por ahí que las puedan poner. Aprovechar que está aquí la doctora Rosa Iris. Bueno, voy a darme una pausita para leer un poquito más de saludos. A ver. Luego se me van, Luego dicen, no me mencionó, doctora. Yasmín Anastasio, Angie Moreno, Maribel Díaz, Juan Ernesto, saludos. Saludos. Saludos, doctor, colaborador, el doctor Ernesto, sí, la doctora. También la doctora Ángeles. Ha de estar viendo en el mismo celular. Daniela Albarrán, saludos. Fernanda Guerra. Y bueno, tenemos muchos saludos, nada más que se me camuflajean. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, que la vayan agregando, por favor, a la página. Y bueno, ¿qué le falta al agua o ante esta crisis civilizatoria? Pues trabajarlo de manera cualitativa, de manera seria, responsable, ¿verdad? Con instrumentos que se puedan operacionalizar desde el nivel central hasta la comunidad. Ya no quedarnos en las escuelas y facultades, sino que estas personas que vayamos formando tengan esa ética y credibilidad de ir a la comunidad y hablar del ambiente, pero pues con una universidad sustentable, ¿verdad? Entonces, por eso, pues nosotros vamos a empezar desde lo local, como digo, desde zona sur, ¿verdad? Es importante que el docente y los colaboradores pues tengan ese espíritu abierto, esa mentalidad abierta a nuevos paradigmas, al trabajo y a nuevas formas de trabajo, ¿verdad? En equipo para poder incidir, ¿verdad? Muy bien, pues sí. A ver, saludos a Nayansi, Roselcela. Tenemos algunas preguntas, doctora. A ver. Bueno, tenemos unas preguntas. Está el link de registro para que después les lleguen sus constancias. Voy a leer las preguntas. La maestra Nidia Jaramillo. Doctora, bajo su consideración, ¿de qué manera influyen los fenómenos de urbanización y migración sobre la insustentabilidad? Sí, que es muy buena la pregunta. Es uno de los indicadores para la insustentabilidad, ya que a mayor población, mayor metabolismo de la urbe y mayor depredación, mayor uso de recursos, entre otros. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta, el maestro Charlie Mejía. ¿Qué proyecto de sustentabilidad básico podría aplicarse en nuestras escuelas, en la Prepa 48, por ejemplo? Sí,
muy pronto te visitaremos y esperemos que seas ahí el líder natural para poder instrumentar esto que pues dije hace algunos minutos, ¿verdad? Un plan de gestión socioambiental, le llamamos Escuelas Sustentables, el proyecto que se le va a presentar a la coordinadora, todavía no se le presenta, pero ya se tiene, se está puliendo y se pretende formar los comités en las escuelas, ¿verdad? Para la sustentabilidad. Y se van a operacionalizar todos los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, género, cultura para la paz, darle énfasis a las jefaturas que tenemos, pero tiene mayor alcance, ¿verdad? Y como decíamos, la gestión de residuos y la gestión del agua, y pretendemos hacer un manualito del plan de gestión para todas nuestras escuelas de la zona sur y con los instrumentos, que tengan los instrumentos para que así sea más fácil para el docente poder apoyar, ¿no? Y a los alumnos, y en el área de vinculación buscar proveedores, ¿verdad? Que vayan más hacia la sustentabilidad, pero también tenemos que tener directivos o funcionarios de medios y altos mandos que conozcan este paradigma, ¿verdad? Para que sea más fácil permear e incidir dentro de la comunidad y ser pues agentes de transformación para la sustentabilidad en las comunidades. Esperemos que nos apoyes ahí, sí, en tu escuela. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otras preguntas. Dice, ¿cómo generar una mejor conciencia en los empresarios dedicados a esta rama? Pues a lo mejor como empresarios somos como nosotros los docentes, ¿no? Algo muy importante que yo quisiera mencionar, ¿no? La parte de la concientización es bien complicado que la gente de verdad a veces adquiera la conciencia, porque hasta que no lo vivimos, ¿no? Yo soy sincera, lo acepto mi error, de que sí leí por ahí que se iban a suspender las clases, como a lo mejor no me la pasé mucho en redes o no veo mucha tele abierta, no me di cuenta lo del huracán categoría 5. Es más, creo que nunca lo leí como tal, ¿no? No me preparé, ¿no? A lo mejor si hubiera, no sé, sí hubo bastantes, pero en ese tiempo creo que estaba escribiendo, ni vi las redes sociales. Ya cuando vi, no, que no va a haber clases porque el huracán, dije, híjole, ya vamos a la casa, ¿no? Entonces, a veces nos falta concientizar qué es lo que puede pasar. Ya cuando estábamos, híjole, si hubiera puesto la ventana, no se hubiera quebrado. El hubiera ya no existe, ¿no? Entonces es importante empezar a darnos cuenta de lo que está pasando y que es algo real sobre todo, ¿no? Y algo que mencionabas de los grupos más vulnerables, veamos ahorita qué es lo que pasó. La gente que tienen, pues que no tienen la solvencia económica, se fue totalmente, pérdidas, no solamente materiales, sino pérdidas humanas, fueron los más afectados, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos resarcir todas estas problemáticas. Y una fundamental, pues es la educación ambiental, ¿no? Y tienes a bien lo que decías del manual, porque ya hay una herramienta. Y si bien no todos tenemos estas herramientas, pues se va a trabajar. Sí, se van a trabajar participativamente. Así es, ¿no? Que yo agradezco también esta invitación, me decía Rosalía, y yo la verdad encantada, ¿no? Donde se pueda hacer algo, pues ahí estaremos, ¿no? Tratando de ayudar. Y bueno, aquí hay más saludos. Lupita Saldaña, desde Estados Unidos, Cari Quiñones, Madel también, que ella siempre está apoyando al medio ambiente, Brando. Hay muchas preguntas, ¿eh? A ver. Sócrates, desde Chilpancingo. ¿Qué métodos podemos llevar a cabo de manera colectiva e individual para evitar que el agua siga escaseando? A lo mejor algo chiquito, una técnica pequeña. Ahorita lo que se está fomentando, porque el agua tiene que ver con dinero, o sea, con millones de pesos. Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Pero se tiene que hacer la vinculación con el sector municipal, ¿verdad? Con la política, que estamos muy de la mano. Entonces, bajar primeramente, desde lo macro te voy a hablar, ¿verdad? Bajar recursos, pero con proyectos. Si no hay proyectos, no hay recursos y no hay agua en el hogar, en la llave de agua. Entonces, ahorita se está trabajando la gestión del agua sustentable. ¿Qué quiere decir? Que son proyectos descentralizados de la gestión integrada del recurso hídrico, o sea, de lo de Capama, de lo de Conagua,
es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que en mi comunidad, les voy a dar ejemplo de Sabanillas, es una población de 1500 pobladores y que ahí bien se puede hacer la captación de agua pluvial, se pueden hacer los humedales artificiales, ¿verdad? Entre otros. Los baños secos, tenemos mucho miedo a todo lo que tenga que ver con heces, ¿verdad? Sí. Humanas, pero la del perrito, hasta compramos bolsitas rositas para recogerla. Ajá. Pero los baños secos es una manera de cuidar el ambiente eficaz y eficiente. Entonces queremos nosotros incursionar en todo eso. Esperemos que haya disposición de nuestro rector para poder invertir también, ¿verdad? Claro, la obligatoriedad es del municipio, ¿verdad? Pero ¿en qué podemos invertir? En la asesoría técnica, en el seguimiento, ¿verdad? En estas comunidades, como nos lo está pidiendo el rector, ¿verdad? Adoptar una comunidad para instrumentar la responsabilidad social. Y el agua, pues, es fundamental. Dice Juan Ernesto, ¿qué opinan de que sí alcanzaremos? No se alcanzarán los objetivos, Sí. ¿verdad? Ajá. ¿Qué opinan de que alcanzaremos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? O sea, ¿se alcanzará? Sí, mira, en los países desarrollados y a nivel cuantitativo es muy probable, ¿verdad? Imagínense, una comparación, a lo mejor que no tiene que ver, pero es el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Dicen que estamos muy bien, ¿verdad? Que estamos moderadamente desarrollados, pero realmente nosotros hicimos un estudio del índice de insustentabilidad en una comunidad y resulta que hay un alto rezago social, o sea que no se cumple lo social, para comer pues no hay, ¿verdad? Y para el desarrollo. Entonces, no sé en otros países, pero aquí yo pues he visto que pocas instituciones lo miden y es en lo que nosotros queremos incursionar y sacar un nuevo paradigma institucional sobre responsabilidad social y sustentabilidad, ¿verdad? Si bien instrumentar con la Agenda 2030, pero también podemos sacar una nueva herramienta que mida la insustentabilidad, repito. No medir la sustentabilidad donde no la hay. Tenemos que reconocer esta devastación que dejó el capitalismo y estas víctimas, ¿verdad? Para hacer justicia estructural. Si hay justicia estructural, hay justicia de género, ¿verdad? Hay paz, caminamos hacia la paz, siempre caminar hacia la utopía, ¿verdad? No vamos a brindar en la universidad justicia estructural porque le toca al gobierno, ¿verdad? Pero vamos a visibilizar datos estadísticos para que pueda realizarse la política pública a los compañeros de la universidad que les corresponde legislar, ¿verdad? O a los compañeros que les toca legislar. Y bueno, tenemos una última pregunta. ¿Qué tipo de metodologías participativas implementan en las comunidades rurales para llevar a cabo sus investigaciones? Sí, muy buena pregunta. Nosotros trabajamos con la investigación-acción. Llegamos a la comunidad siempre tomando en cuenta al comisario municipal, presidente municipal, y pues hacemos entrevistas, ¿verdad?, para ver la problemática a su pues percepción, ¿verdad? Primero de los líderes naturales, posteriormente de la comunidad, ¿verdad? De los que gusten participar en las asambleas, hacemos unas matrices hicimos una matriz de Bester para ver qué problemáticas hay y cuáles son las prioritarias que se pueden trabajar en la comunidad. Porque si bien a mí me apasiona el tema de la gestión del agua, ¿verdad? Sustentable, pero a ellos a lo mejor les interesa que amarren a los cerdos, a los cuches, como les decimos, ¿verdad? Sí. Y tenemos que apoyar porque eso es sustentabilidad.
Entonces, O sea, siempre hay que saber, pues como dices, ¿no? Primero, pues la ley, ¿no? Así No es. podemos llegar a un lugar y ay, ya con la gente, ¿no? Porque sí. siempre hay que respetar, pues, el organigrama Así es. del poblado. A Así veces es. no hay un comisario, es una comunidad pequeña, pero hay Hay líderes, líderes, ¿no? ¿no? De las colonias. Pero eso es muy importante, Roselyes, que dices, ¿no? Porque a veces nosotros nos casamos con un tema. Sí, Y eso pasa con sí, muchos sí. hasta docentes, ¿eh? Si tú le dices, yo quiero hablar sobre, no sé, género. Ah, no, cambia tu tema porque no. Uno tiene que ver las necesidades del lugar. Igual de los estudiantes, ¿eh? Porque si no y quiere trabajar conmigo porque le gusta el método que aplico, pues nosotros como docentes también tenemos que aprender en esa parte. Y nos ha tocado, ¿eh? Porque yo tengo estudiantes que estamos trabajando diferentes temáticas, ¿no? Pero encaminadas a la educación ambiental, ¿no? Y la educación ambiental da para todo, es una sustentabilidad para todo, ¿no? Entonces aquí es muy importante escuchar a la comunidad. ¿Qué es lo que quiere la comunidad de nosotros? Y es respetar, ¿no? Así Lo que es, ¿no? decíamos Así de la es. definición de sustentabilidad. Así es. No, tengo una estudiante colombiana, Dani, saluditos si nos estás viendo. Ella llegó a la comunidad, está trabajando en mi pueblo, en Santa Bárbara. Precioso lugar. Ya precioso lugar, ¿no? ¿no? Ya siendo acá. Entonces, Dani llegó a la comunidad, tenía ideas de que quería hacer algo, pero escuchó a la gente, me gustó porque las mismas señoras fueron opinando, ¿no? Yo quisiera hacer esto, y yo quiero hacer esto. Obviamente todo enfocado en una sustentabilidad. Y esa es una parte primordial, ¿no? La participación-acción, y se trabaja en equipo y se dan grandes resultados, ¿no? Y bueno, Roselyes, yo la verdad me quedó el tema, pues el tiempo, ¿no? No es que sea muy tarde, pero aquí no nos corren. Ay, no, estoy encantada, decía Roselyes, estoy nerviosa. Pero Roselyes así es, ¿no? Le das cuerdita y se va como los pollitos. ¿No? Entonces muy contenta de que nos hayas acompañado, de que se haya llegado el día que estés aquí. Y bueno, te quiero otorgar una constancia de participación. Estudio Verde otorga la presente constancia a Roselyes Balbuena Hernández como ponente al 8º conversatorio en línea de Estudio Verde en vivo, en el que se presentó el tema La UAGRO ante el panorama de la insustentabilidad local versus la crisis civilizatoria. Acapulco, Guerrero, 8 de enero del 2024. Firma y servidor. Y bueno, pues sí, aquí la verdad no tenemos oportunidad. Muchas felicidades y muchas gracias. Pues no sé si quieras tus redes sociales, cómo te siguen en Instagram, en Facebook, no sé, dónde estás para que por si alguien te quiere. Sí, pues, compañeros, se van a necesitar voluntad académica, voluntad política, mucha pasión para poder abordar estos temas, ¿verdad? Los que somos universitarios tenemos ese compromiso, ¿verdad? Con la universidad y con la comunidad, ¿verdad? Porque ya vimos que el cambio climático es una realidad, lo acabamos de vivir, las consecuencias de pero no también, pues vienen más pandemias, ¿verdad? Entonces, entre otros, por eso es importante que trabajemos desde el nivel local, ¿verdad? Para incidir con la suma de todos los esfuerzos, pues empezar a medir, ¿verdad? Estos objetivos y que la universidad, pues a corto, mediano y largo plazo, a pasos agigantados, a pasos acelerados, llevemos a una universidad sustentable, ¿verdad? Para tener esa seriedad ante la comunidad, ante los empresarios, de decir cómo se pueden hacer las cosas. Y respetando, ¿verdad? Las ideologías, porque habemos unos más radicales, ¿verdad? Hay otros menos, y es importante involucrar a la industria, ¿verdad? Para que vayan ellos pues buscando proveedores que abonen a esto. Entonces, invitarlos. Mi correo es 15638@uagro.mx y estoy en la coordinación de vinculación de la zona sur. También pues aquí en Estudio Verde pueden contactarse con nosotros si se quieren sumar a estos comités en las escuelas. Esto va encaminado a la academia y a la investigación, ¿verdad? Dentro y en la institución
institución y en las comunidades, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, que haya comunidades con menor desigualdad. Si bien le toca al gobierno, pero la universidad está preparada para cambiar ese panorama cultural del bioarchivo, ¿verdad? Del ser humano. Sí, pues tenemos muchos saludos, la verdad. Ana Karen, dice felices de verlos de nuevo. Montserrat Reyes, Carla Bailón, Betsy Tinoco, Liz González, Apit Adams, Rosa Isela, Sheila nos está viendo también, Monserías, Brenda Lisset, Eriquita. Híjole, tenemos tenemos muchos comentarios. Pueden ser nuestros aliados todos ellos. Posteriormente, la doctora Rosa Iris puede dejar su correo ahí en el chat, en los comentarios. También invitarlos a que se registren y pues invitarlos a que nos sigan en Instagram, en YouTube, denle like ahí, seguir, y en Spotify que nos escuchen, ¿no? Agradecerles el que se hayan conectado, el que nos están acompañando y darle difusión a esta información es muy importante, ¿no? Porque pequeñas acciones puedes lograr grandes cambios. Sí, faltaron muchas cosas, pero pueden leer a la doctora, pueden leerme a mí y van a quedar muchas cosas pues un poquito, ¿verdad? Más delucidadas, pero tratamos de resumir. En resumen, queremos apoyo para poder incidir esta problemática de la crisis civilizatoria. Así es, pues muchas gracias. Les mando un abrazote con mucho cariño y nuevamente agradecerte el que estés aquí en Estudio Verde. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.